Definitivamente, la razón por la cual nosotros seguimos trabajando en este tema es por el paciente postcariotomía. Eh, Uno pudiera resumirlo en dos grupos grandototes: el shock cardiogénico postcariotomía y el shock cardiogénico no postcardiotomía, ¿no? Para ponerlos grandotes. Ya sabemos, con lo que hemos hablado en la mañana, que a los postcardiotomía no les va tan bien como uno desearía. Y mucho tiene que ver con lo que explicó la doctora Regoli, la decisión, la toma de decisión, porque a veces uno, pero vamos a meterlo en boca otra vez, y vamos, y vuelves a meter, no, pero este es seguro, ponle adrenalina y vamos a ver. Y entonces cuando uno toma la decisión, bueno, vamos a ponerlo ya, ya no es posible. Ese es el paciente que, según la ELSO, como lo explicó el licenciado Alvemir, es el más frecuente, y el, doctor, y el licenciado Arlen también, es el más frecuente en los estudios de, de seguimiento, ¿no? A pesar de, como les dije esta mañana, todas las publicaciones que uno lee, y que mientras yo estoy aquí hablando han saliendo varias publicaciones, todavía no hay un consenso general. Lo que sí se está de acuerdo es que puede ser o central o periférico, pero ¿cuál es la forma mejor? Central, periférica, ¿qué sacrifico, qué no sacrifico? En el caso de nosotros, los cirujanos cardiovasculares, los postcardiotomía, que es una de las piedritas en el zapato de nosotros, es muy fácil hacerlo central. Cuando nosotros hablamos central en ECMO, nos referimos exactamente al por dónde entra la sangre luego de oxigenada. Es decir, si la sangre entra por un vaso grande, como la aorta, uno dice que es un ECMO central. Pero si la sangre entra por un vaso chiquito, ya sea una femoral, una axilar, a pesar de que pueda salir de de una cavidad como la aurícula, seguimos diciendo que es un ECMO periférico. Entonces, depende mucho de por dónde entra la sangre. En el caso de nosotros, ¿por qué preferimos central, o por qué la mayoría prefiere central los postcarotomías? Bueno, porque lo tenemos ahí. Hemos abierto el esternón de la persona, tenemos el corazón abierto, hicimos lo que tenemos que hacer, lo reemplazamos, lo reparamos, X, tal y qué sé yo, y ya tenemos las cánulas tomadas. Entonces, ese es el tipo de paciente que uno lo conecta en el hemoveno arterial cuando toma la decisión y lo traslada a la unidad de terapia intensiva. En los casos periféricos, generalmente son pacientes que hacen shock que no están operados. Es decir, el paciente que andaba caminando por la calle y hace taquicardia ventricular y lo llevan y le están haciendo reanimación y no mejora, y ¡pum! En algunos centros del mundo, en algunos lugares del mundo, lo hacen en la calle y se lo llevan a un centro hospitalario. En otros lo llevan a la emergencia y se lo ponen a la emergencia. Ahí esas canulaciones que se utilizan son periféricas. Ambas tienen sus pros y sus contras. En el caso de los accesos vasculares periféricos, como lo explicó muy bien la doctora Xiomara, en el adulto, afortunadamente, los que no han entrado en un caso de cirugía pediátrica, afortunadamente los adultos tienen vasos más grandes. Wow, son asequibles. Generalmente, el acceso que uno utiliza es femoral. Es un acceso que uno conoce, que lo hace más o menos rápido y que se encuentra la arteria y la vena ahí, pero no está exento de riesgo. Es un problema de que sangran por ahí, se infectan por ahí, hay varios problemas ahí. Otras veces uno lo que hace es hacerlo por contra, o lo hacen por contravirtudes para evitar los problemas locales de las infecciones, ¿no? Otro acceso periférico que nosotros utilizamos, que utilizaríamos, es por vía axilar, que la doctora nos mencionó, porque la arteria axilar en los neonatos y en los pediátricos es una cosa así, ustedes no la han visto, es una cosa que da terror verla. En los adultos no, es un abordaje muy fácil para nosotros, lleva mucho más tiempo realizarlo, pero es tan bueno como un acceso femoral. La diferencia es que uno lo puede hacer o directamente, si la arteria es de buen tamaño y no está disecada, etcétera, etcétera, o si es muy pequeña, uno pone un segmento de prótesis como en la imagen y por ahí hace la canulación. Incluso hay centros que lo sacan por contraabertura. Este no lo voy a explicar porque lo explicó muy bien la doctora Regoli, que en adultos también se hace. Esta es una cánula que se llama Avalon, que también ya está en Venezuela
y que por ahí se puede hacer el absceso periférico para el ESMO venoso. Particularmente en los abscesos femorales del adulto hay un problema. Cuando los vasos son muy pequeños y a pesar de que tienen un buen calibre, uno pone cánulas muy grandes, 19, 20, 21 French, donde está dando el flujo en forma retrógrada. Quiere decir que ese flujo va retrógrado, pero no va para las piernas. Entonces, la pierna por debajo de la acumulación queda con algo de isquemia e incluso puede haber grandes problemas de pérdida de extremidad. Entonces, lo que se está usando actualmente, que lo usaremos nosotros acá, es colocar una línea con un catéter más pequeño de 5 o 7 French, lo conecta a la femoral y lo conecta a la cánula arterial del ECMO para así perfundir al miembro inferior durante todo el procedimiento del ECMO. Eso ha ayudado a que ha disminuido los síntomas de isquemia en los pacientes conectados. Acuérdate que esos son pacientes que no van a estar 1 hora, 2 horas, van a estar días. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en la parte periférica, en adultos, tenemos ahorita una cosa interesantísima, porque casi todos esos abordajes lo estamos haciendo por vía percutánea gracias a nuestros cardiólogos, porque nos han enseñado a nosotros a punzar la arteria con eco guiada y además cerrar el orificio donde dan las cánulas con métodos o dispositivos de oclusión. Eso da la ventaja de que no hay incisiones quirúrgicas, o sea que el porcentaje de sangramiento e de infecciones es mucho menor. No hay sangramiento, el esternón está cerrado, no hay ningún tipo de problema porque no se está comprimiendo el corazón, no va a haber taponamiento y nada de esas cosas, y es muy fácil cambiar de un absceso femoral a un absceso de otro tipo, axilar, yugular, en fin, etcétera, etcétera. Pero tiene ventajas, desventajas. El tema de la isquemia en miembros inferiores, a pesar de esa cánula que le estoy diciendo yo, puede presentarse. El flujo retrógrado que le explicamos durante toda la mañana, que va hacia adelante, puede afectar al sistema de la válvula aórtica y producir dilatación ventricular. Y cuando se produce dilatación ventricular, las medidas para hacer lo que llamamos el venti son más limitadas que en el caso de los centrales. Hay que hacer septostomía, balón, impel y tal y qué sé yo. Los flujos que manejan periféricos no son tan buenos como los centrales. Generalmente, a diferencia del pediátrico, el adulto sí necesita flujos mucho más altos para mantener la viabilidad de todos los órganos. Es una gran desventaja. Y evidentemente las complicaciones vasculares relacionadas a la inserción de cánula, sea por vía abierta o sea por vía percutánea, existen. Y por supuesto, los síndromes compartimentales en los miembros inferiores y superiores y el síndrome de Alerquín que la doctora Karen, por oposición de flujo, es mucho más frecuente cuando uno hace las canulaciones periféricas. En los casos de canulación central, nos hemos enfrentado al problema de los cirujanos que cuando trasladamos a un paciente a terapia intensiva con el esternón abierto, ahí es donde empieza Cristo a padecer. Número 1, el sangramiento es una regla. Más del 30% de esos pacientes tenemos que reintervenirlos por sangramiento porque tienen el esternón expuesto. Número 2, las infecciones son más frecuentes. Los problemas de infecciones por tener el tabla expuesta, el corazón expuesto, son mucho más frecuentes. Se ha tratado de paliar eso con algunas modificaciones. Es decir, las cánulas en vez de dejarlas expuestas, uno las trata de sacar o por vía subsifoidea o por vía supraclavicular, por abordaje como lo ven en estas láminas. El problema es que, como igual que dice la doctora, los adultos también se mueven y esas cánulas también se mueven. Si hay sangramiento, el paciente se puede taponar y hace que los problemas por la invasión directa en la aorta y en la aurícula derecha sean mejor. Tiene algunas ventajas interesantes para nosotros. Primero, los sitios son los que nosotros conocemos. Tienen un buen drenaje porque las cánulas que nosotros utilizamos son de gran calibre. O sea, la que drena la aurícula para vaciar el corazón, más o menos son 36 French, y la que nosotros le metemos para
el inflow hacia la aorta es de 21, 22, 24 frames. Entonces la posibilidad de que tengamos un corazón dilatado es prácticamente nula o mucho, mucho menor. Y existe la posibilidad que incluso durante el mismo procedimiento uno decida hacer el venteo, que es colocando una cánula extra en la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Los flujos que nosotros podemos manejar son mayores, es decir, podemos manejar pacientes con 5 litros o 6 litros, y la movilidad del paciente es mejor que cuando lo tienen en femoral. Acuérdense que estos pacientes no van a estar todo el periodo ni sedados ni relajados, sino muchos de ellos van a estar con sedación ligera o incluso despiertos. Entonces, cuando usted lo tiene canulado por vía femoral, la movilidad de esos pacientes es menor, mientras que cuando uno lo hace central, la movilidad es mucho mejor para estos pacientes. Evidentemente las desventajas son esas: el esternón está abierto, hay mayor riesgo de sangramiento, hay problemas de compresión cardíaca real y necesitan una reesternotomía para poder retirar las cánulas, cosa que no ocurre en la parte periférica. Total que la selección del paciente y el tipo de ECMO es importante. Yo no tengo experiencia en ECMO, como ustedes lo saben. La experiencia que tenemos nosotros es aquí, que a continuación nos va a hablar la gente del Instituto Veterinario de Lagunita. Esta es la experiencia de ECMO que nosotros hicimos con los animalitos, que probablemente ustedes la van a participar. En el lado izquierdo está una canulación arterial que le hicimos a, ¿cuál era esta? Suertuda. La carótida en los cochinos, quiero que sepan, es chiquitiquitica y no se podía meter la cánula. Lo que nosotros hicimos fue colocar una prótesis de Góretex y a través de ella le hicimos el inflow del paciente, y la que está al lado es un hemoveno venosa de la otra, de Armada, ambos por vía yugular. Esto es importante porque después de toda esta mañana, que estamos, ¿verdad?, cansados, yo creo que es oportuno, y por eso invité al doctor Cornelio, que es el presidente del Instituto, del Hospital de Veterinario de Lagunita, a Karen, que es la que nos va a dar la presentación, que nos estuvo apoyando con la experiencia animal, y les pedí a ellos que gentilmente nos explicaran, como ustedes se van a exponer a eso, cómo es el manejo, cómo es el trato de estos animales. Y la verdad que fue una experiencia en lo personal para mí extraordinaria. Yo nunca, el único cochino que había visto yo era el cochino en el plato. Después de eso he tenido un gran afecto a este tipo de animales, porque la verdad que me parecen extraordinarios. Y bueno, nada, yo quisiera que Karen y el doctor Cornelio nos hablaran un poquito cuál ha sido la experiencia de ellos con nosotros, y que por supuesto que se siga repitiendo versículo a seculón, ¿no?